Volvemos a Mirada Económica a través de la pantalla de Canal 24 Horas. Estamos conversando con el economista y director del Observatorio Económico de la Universidad Diego Portales, Juan Bravo. Juan, hablemos de tasas. Yo te decía, vamos a ver los números también de la decisión tomada por el Banco Central. En julio del año pasado teníamos 11,25% de tasa, lo conversábamos antes, esto era un reflejo de los niveles de inflación que traíamos, los más altos en 30 años, cerramos el 2022. A ver, diciembre ya estaba en 8,25, esta última reunión cae a 7,25. A ver, la siguiente estación, y esto lo hemos visto y lo hemos conversado varias veces, esto afecta más a los créditos de consumo, no tanto a los hipotecarios, pero nos vamos con esta caída, porque muchos esperaban una caída más agresiva, tomando en consideración, y lo dijo el Banco Central, que la inflación parece que no es tema, incluso se adelanta llegar al rango del 3%, que es el rango meta, incluso se adelanta el llegar a esta tasa neutra, dice el Banco Central, por lo menos el segundo semestre llegaríamos a este 4%. ¿Qué señal manda el Banco Central con una caída menor de la que esperaba el mercado? Y también un último elemento, la próxima reunión es en abril, o sea, va a pasar un buen rato sin reunión de política monetaria. Sí, a mi juicio la baja de tasas de interés fue bastante conservadora, considerando, ¿cierto?, toda la evidencia. En primer lugar, la inflación ya está en el rango meta del Banco Central. Es cierto que siempre puede haber algún riesgo de algún rebote, pero con las cifras de IMASEC que conocimos hoy, o sea, claramente no vemos un riesgo por el lado de una actividad pujante, ¿cierto?, que vaya a empujar los precios al alza. La inflación se ve controlada y tienes un crecimiento que está más bien apretado. O sea, ¿era el escenario ideal para apretar el acelerador? Exactamente, o sea, estos antecedentes, conociéndolos el Banco Central, a mí por lo menos me sorprende que no haya decidido bajarla más y, como dices tú, además considerando que la próxima reunión ya es en abril, ¿cierto? ¿Qué puede pasar a que el Banco Central decida ser más cauto? Bueno, una de las consecuencias, ¿cierto?, es que nos retrasamos más, en definitiva, en estimular el consumo y la inversión, ¿cierto? Que es, en definitiva, cómo afecta la tasa de interés al gasto. Entonces, ahí tenemos un tema de que va a enlentecer la recuperación. Consideremos que la tasa neutral del Banco Central ellos la estiman en torno a un 4% a un 4,5%. Y eso, por eso yo te decía antes que el Banco Central dice, a esta tasa vamos a llegar más o menos a mitad de año. Exacto, o sea, estamos hablando que recién estaríamos llegando para el segundo semestre, y eso puede ser un poco tarde, considerando, ¿cierto?, esta extrema debilidad de la actividad económica, la situación del mercado laboral. Entonces, esperemos, ¿cierto?, que se reevalúen los antecedentes de aquí a los próximos 2 meses y veamos si es que ya en abril se deciden por una baja un poco más agresiva, pero al menos a mi juicio, y ahí yo tiendo a concordar con el consejero discrepante, ¿cierto? Que fue Céspedes. Que fue Luis Felipe Céspedes, que apostaba por una baja de 125 puntos, porque creo que a la luz de la evidencia, ¿cierto?, tenemos un espacio para rebajas más agresivas. Sí, Juan, tú lo comentabas recién, y es una discusión que está instalada hace rato, ¿con qué velocidad bajar la tasa de interés? Muchos han sostenido que el Banco Central está llegando tarde, antes de esta decisión. Yo recuerdo haber conversado acá, por ejemplo, con José Gregorio, él decía, debe haber sido más agresivo desde un inicio. ¿Qué efecto puede tener el no bajar lo suficiente la tasa de interés o con la velocidad quizás que amerita el momento? Claro, que en el fondo hoy día tenemos una inversión, por ejemplo, extraordinariamente débil, ¿cierto? Bueno, eso además en parte le suma el tema de la subejecución de gasto de capital del gobierno, que contribuye adicionalmente a la debilidad de la inversión, pero desde el punto de vista del Banco Central, ¿cierto?, esto enlentece la recuperación de la inversión. Lo más importante, ¿cierto?, es recuperar la inversión, que es el gasto que hacemos en la compra de bienes que permiten incrementar la capacidad productiva futura de la economía. Y eso, entonces, el riesgo es eso, de que la inversión no pueda levantar cabeza más rápido. Vamos a ver cómo terminan las cuentas nacionales cuando salgan en marzo, ¿cierto?, del año 2023, pero todo indicaría que tendríamos alguna contracción de la inversión en 2023, una caída. Y ese es el problema, a mi juicio, más grave, ¿cierto? Si bien la baja de la tasa de interés también ayuda a estimular el consumo, a mi juicio es no poder estimular la inversión el problema más serio. Para ir cerrando, Juan, hemos hablado de crecimiento, hemos hablado de inflación, hemos hablado de empleo. ¿En qué momento está nuestra economía? Sí. ¿Crees tú? No, es un momento claramente de fragilidad de la actividad económica. Era parte, ¿cierto?,
del ajuste necesario, ¿cierto? O sea, aparte de este menos 0,2 que conversamos antes, el apriete cinturón que pega el Banco Central. O sea, innecesario. O sea, en definitiva, el año 2021 tuvimos un crecimiento que estuvo muy por sobre nuestra verdadera capacidad de crecer. Un atleta dopado. Fue exactamente, ese es un buen símil, ¿cierto? Uno puede aumentar la musculatura haciendo ejercicio de manera disciplinada o lo puede hacer con esteroides. Bueno, cuando lo hace con esteroides, ¿cierto? Después viene, ¿cierto? Esto se desinfla, no sirve, no es sostenible y eso es lo que ocurrió en el año 2021 con la economía chilena. Crecimos alto pero de manera artificial y eso entonces generó este desequilibrio, ¿cierto? No alcanzó, la producción no era lo suficientemente rápida para absorber tal cantidad de demanda, suben los precios, ¿cierto? Y el Banco Central tiene entonces que aplicar esta política monetaria contractiva para reducir la inflación. Este es el pago de la cuenta de esos desequilibrios. Pero justamente hoy día, ¿cierto? Creo yo que hay un llamado al Banco Central. O sea, ese trabajo lo hizo muy bien, digamos, ya estamos en el rango meta y por eso creo que ya es momento de ser un poco más agresivo en poder bajar la tasa para contribuir, ¿cierto?, a mejorar la actividad económica. Juan Bravo, te agradecemos este espacio con Mirada Económica en Canal 24 Horas. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, encantado. Y a todos ustedes, muchas gracias por la sintonía. Nos vemos en una próxima oportunidad en este espacio dedicado exclusivamente a la economía a través de la pantalla de su canal de noticias. Chao, chao.